Bueno, ahora sí, buena tarde. Voy a irles compartiendo pantalla. Hoy vamos a terminar de ver el último enfoque de la autoevaluación y quiero también ver si adelantamos, revisamos selección de procesos, que es como muy sencillo, y la priorización, para que ustedes vayan adelantando todo ese bloque desde la autoevaluación hasta espérenme un segundito, abro la herramienta. Entonces, para que ustedes vayan adelantando todo ese bloque desde la autoevaluación hasta hasta la priorización, porque necesitamos un tiempo pues considerablemente amplio para ver todo lo que más podamos de calidad esperada, es decir, indicadores, que nos concentremos un poco allí en indicadores, hacer los ejercicios que más se puedan realizar y sobre todo cuando lleguemos a medición del desempeño. Necesitamos ver varios ejercicios, digamos, varias alternativas de evaluación o medición del desempeño, auditoría interna, para que ustedes tengan más oportunidades o diversidad de formas de medir y qué es lo que van a medir realmente. Porque allí he estado viendo que ahí se presenta, digamos, una dificultad para aterrizar. He visto algunos ejercicios y esos ejercicios a veces no son coherentes como con el ejercicio anterior, es decir, la medición del desempeño se está desarrollando en procesos diferentes a los que están priorizados en algunos casos y eso dificulta la pertinencia del resultado al final. El aprendizaje organizacional no se percibe porque no se tiene control o coherencia o continuidad entre lo que se empieza a observar en la autoevaluación hasta lo que se prioriza y se define indicadores. Entonces, por eso vamos a tratar de adelantar hoy, como el enfoque es muy puntual, digamos que es un enfoque que ustedes vienen manejando, que todas las IPS vienen manejando desde siempre, entonces es más sencillo. Entonces, cuando terminemos ese, tomamos selección de procesos y vemos la matriz de priorización para que ustedes puedan tener más herramientas para hacer la secuencia hasta priorización. Y cuando llegan a priorización ya pueden decir que ya tienen la mitad del PAME ya realizado. Entonces, ya les comparto nuevamente pantalla porque me salí. Allí pueden visualizar la pantalla. Estoy en la matriz. Sí, sí se ve. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Listo, listo, ya. Entonces, bueno, repaso. Siempre tratamos de hacer repaso. Entonces, hoy, ¿qué debemos tener en el PAMED? Debemos tener nuestra estructura, nuestra herramienta, la herramienta en la cual vamos a desarrollar todo el programa. Debemos tener todo el proceso descriptivo del programa, toda la planeación. Debemos tener el cronograma ya diligenciado. Es importante que ustedes vayan avanzando aquí. En la siguiente clase individual, con las que ya pasaron, lo que sigue es revisar el ejercicio de las tareas que quedaron y revisarles cómo les quedó el cronograma. Por ahí creo que a alguien, a una de las compañeras, ya le hice una observación en el cronograma para que le quede mucho mejor y más real el ejercicio, sobre todo en el plan de mejoramiento. Pero cuando ya le esté revisándole a cada uno, entonces reviso y miramos a ver qué se puede ajustar. Debemos tener ya elegido nuestro enfoque y ya construida la herramienta del enfoque, es decir, la estructura. Si es acreditación, ya debemos tener pues ya toda la estructura de acreditación y ya debemos haber empezado o ya debemos tener avanzado el ejercicio de la autoevaluación. A hoy
1 de marzo, es decir, ya han pasado 2 meses del cronograma y pues uno trata de tomarse los 3 primeros meses del año en planeación, en toda la parte de socialización, en definición de qué es lo que se va a hacer, en las reuniones iniciales y en la autoevaluación. Entonces se espera que ustedes a finales de marzo pues ya terminen el ejercicio al menos de la autoevaluación. Y como las 2 etapas siguientes, que es selección y priorización, son cortas, deberíamos ya avanzar en ellas. En este ejercicio del diplomado sí toca avanzar. Así en el cronograma, ustedes marquen que van a hacer en abril, van a hacer selección y priorización. Recuerden que este cronograma es de usted, del desarrollo del PAME, no es del diplomado. Entonces, en el diplomado vamos a revisar en este mes el ejercicio que normalmente van a hacer en abril, que es selección y priorización. Porque en abril ya nos toca revisar ya todo el resto de la estructura hasta el plan de mejora para que ustedes ya les quede todo un PAME diseñado hasta el plan de mejora que solo les quede ejecutarlo. Entonces, este cronograma se va a revisar en la siguiente clase. Las que no han pedido la clase individual, recuerden, tienen tiempo, pero no se confíen mucho en el tiempo. Pidan sus clases individuales, la primera clase, para ver cómo van aterrizando ese ejercicio de autoevaluación. Si la piden tarde, el mismo cronograma de ejecución del PAME de la IPS les va a quedar retrasado. Entonces, hay que aprovechar. Entonces, debemos tener este cronograma, debemos ya tener el diseño, si es acreditación, como les decía, si es seguridad del paciente, pues obviamente debemos tener ya el diseño de todas las prácticas con los criterios. Si es riesgos, igual debemos tener ya descritos o redactados los riesgos que hemos encontrado. Ya debemos tener, pues, por procesos, primero procesos misionales y posteriormente, pues, todos los otros procesos que contribuyen o afectan el desarrollo o la gestión de los procesos misionales. Y hoy vamos a ver el enfoque del sistema de información para la calidad. Y como les decía, si el tiempo nos da, revisamos otra vez selección de procesos, que lo vimos como en la segunda clase, pero aquí lo vamos a profundizar. Y vamos a ver la matriz de priorización, que digamos es un ejercicio que tiene una parte de subjetividad, pero que nos acerca más a definir qué es lo que realmente vamos a priorizar. Entonces, vamos a tocar entonces este tema del sistema de información para la calidad, este enfoque. Este enfoque del sistema de información para la calidad está basado en los indicadores de la resolución 256. Por eso les decía que ustedes lo vienen manejando como institución, lo vienen manejando desde hace mucho rato. Este enfoque trae todos los indicadores del sistema de información para la calidad, los cuales se encuentran aquí en la matriz. Ya aquí están todos los que aplican a las IPS. ¿Qué deben hacer ustedes con estos indicadores? Lo mismo que hacen cuando las secretarías les piden, por ejemplo, cuando les piden cuentas de PAME, casi siempre les piden el informe de los indicadores del sistema de información. A las IPS de los municipios que las secretarías acostumbran a pedir este informe, ya conocen qué es lo que se debe enviar. Es eso mismo que ustedes envían a los entes de control o cuando presentan a los entes de control tras una visita, es eso que deben plasmar aquí, porque el enfoque se llama mejorar los resultados de los indicadores del sistema, ¿sí? Entonces ustedes van a, la tarea más importante aquí es establecer la meta. Entonces voy a explicarles cómo está distribuida esta herramienta. Entonces esta herramienta ustedes van a encontrar el proceso que dice indicadores del sistema de información de la resolución 256. Y van a encontrar las dimensiones en las que se dividen los grupos de indicadores, ¿sí? Entonces el ministerio
dentro del Plan Nacional de Calidad, es en un periodo y dentro de toda la documentación base del Sistema de Información para la Calidad, definió unas dimensiones para los indicadores. Ustedes lo que reportan a PISIS, MOCA, son estos indicadores que están divididos por dimensiones. Entonces tenemos para las IPS, es decir, para la prestación de los servicios de salud, hay una construcción de unos indicadores. Ustedes lo que hacen normalmente cuando montan a PISIS es información de datos más no el indicador construido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes montan cuánto fue el dato de las personas que dijeron que estaban satisfechas o cuántos fue el número de personas sí, que presentaron alguna caída. Les suben datos, pero no suben informe de indicadores. El informe de los indicadores se los piden posteriormente los entes de control. El ministerio en su momento y en su espacio, en su tiempo, seguramente que analiza esa información porque aquí en Colombia tenemos el Observatorio para la Calidad. Ese Observatorio para la Calidad que está dentro de CISPRO consolida los datos que ustedes envían en estos indicadores. Es decir, ustedes montan datos y el sistema los transforma en resultados de indicadores y esos son los que se observan en el observatorio, vale la redundancia. Esos son los que se visualizan en el observatorio. Toda la información que ustedes montan a PISIS se puede visualizar en el observatorio porque es una información pública, es decir, los resultados de todos estos 52 indicadores no es privada, es pública para permitirle a todos los usuarios que evidencien el comportamiento de la gestión que hacen las IPS y tomen las mejores decisiones de cuál IPS consideran que es la que puede prestarles una mejor calidad en los servicios. Ese es el propósito. Como ustedes montan datos, lo que pide el ministerio es que a través de esos informes que les solicitan es que ustedes consoliden los datos, constituyan los resultados de los indicadores que les aplican, los analicen y le den gestión al resultado de esos indicadores. Cuando ustedes le empiezan a dar gestión al resultado de esos indicadores, empiezan a trabajar el inicio de un PAME. Porque ustedes pueden cumplir una meta, pero no deben quedarse allí. Deben seguir mejorando esos resultados. Por ejemplo, si un indicador dice oportunidad de citas de consulta médica general y la meta es 3 días máximo, y ustedes alcanzan los 3 días, lo que pide el PAM es que usted siga mejorando. ¿Y cómo lo mejoro? Pues lo voy disminuyendo más esos 3 días. Es decir, para dar una mayor calidad a los usuarios, los 3 días los bajo a 2 días o a 1 día si es posible. O en el peor de los casos, pues me mantengo en 3. O sea, la idea es que primero cumpla la meta y segundo, que me exija mucho más en la medida de lo posible, obviamente, y le dé mejor calidad a los usuarios. Aquí el trabajo más importante, como les decía, es establecer una muy buena meta. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la dimensión de experiencia en la atención, tenemos todos los indicadores que le permiten conocer o que permiten que la institución conozca cómo el usuario está percibiendo los servicios, ¿sí? ¿Cuál ha sido los reales resultados que el usuario está recibiendo de lo que la IPS está ofreciendo?
Entonces, aquí se encuentran los dos indicadores de satisfacción, por ejemplo, que esto le aplican al 100% de las instituciones, porque el 100% de las instituciones trabajan con pacientes. Así sea un laboratorio de procesamiento de muestras, tendrá en alguna parte el contacto con el usuario en toma de muestras. Entonces, si es un laboratorio de procesamiento, puede aplicar sus encuestas en los puntos de toma de muestras que tenga, así lo tenga externo, así sea de otra institución, porque son ellos los que en últimas dan el resultado final de un diagnóstico, que ayuda a un diagnóstico de un paciente. Entonces, el usuario puede percibir cómo se siente frente al resultado de ese laboratorio y manifestar su conformidad o satisfacción. Si es un centro de investigación, también, porque los centros de investigación trabajan como seres humanos. Entonces, todo tipo de institución necesita saber cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios que atiende, porque el 100% de las instituciones que de este sector salud tienen que ver con pacientes. ¿Van a preguntar algo? Por acá creo que hay un micrófono abierto. ¿De quién? De Claudia. Ya. Listo. Entonces, esta información todos la tienen. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer primero aquí? Revisar cuál es su meta. Aquí ya tienen los indicadores, o sea que no tienen que hacer más nada aquí. La descripción ya está, el 100% ya está. Ustedes deben concentrarse en esta columna L, primero que cualquier cosa. Aquí se deben concentrar. ¿Por qué? Porque de esto depende el desarrollo del PAME. Dependemos de esta meta inicial para que ustedes califiquen la posibilidad de intervención de este indicador y determinen si se puede trabajar o no para que arranquen ahora sí con el mejoramiento de los resultados. Pero no vamos a saber qué vamos a mejorar si no tenemos una buena meta y no sabemos cuáles son los resultados. ¿Sí me voy a entender? Sí, señora. Vale. En riesgos, recuerden que en riesgos nosotros estábamos midiendo la gestión del riesgo porque el enfoque se llama mejoramiento de la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, estábamos midiendo la gestión de ese riesgo con las fortalezas, porque es que a veces nosotros, si la medimos cuantitativamente, digamos, el mejoramiento de estos indicadores, algunos indicadores no tienen usted datos construidos. Entonces, por ejemplo, cuando inicialmente estábamos tratando de aplicar este enfoque de riesgos y como es mejoramiento de la gestión, teníamos serias dificultades para encontrar resultados porque así tuviesen una matriz de indicadores, no tenían una secuencia de resultados porque algunos riesgos, digamos, no se miden todo el tiempo, no se visualizan de la misma manera, son diferentes de medir. Entonces aquí nos concentramos en que en la medida en que tengan más fortalezas, ahí están haciendo gestión, ¿sí? Cuando yo tengo barreras de seguridad, pues estoy evitando que se materialicen incidentes, eventos, o si el incidente ocurre, estoy evitando que se complique la condición del paciente. Aquí en sistema de información no vamos a medir el resultado, o mejor dicho, no vamos a avanzar en mejorar este enfoque si no tenemos resultados tangibles porque venimos de unos datos ya construidos, es decir, venimos de una matriz de indicadores ya establecida por el ministerio y del total de indicadores debemos definirles cuál es la meta, porque los indicadores que tiene el ministerio, no todos, o mejor dicho, la gran mayoría, no cuentan con una meta establecida desde los lineamientos del ministerio, ¿sí? Ni normativos.
hay que establecerles la meta de acuerdo a varias condiciones. ¿Sí me estoy dando a entender aquí? ¿Sí? Sí. Un sí seguro o un sí más o menos. Un sí más o menos. Un sí más o menos, sí. Entonces, Vuelves y repites sí, nuevamente. Qué pena. entonces tranquila. Entonces, tenemos un tablero de indicadores ya establecido por el ministerio, que son todas las fichas de indicadores que están en la resolución 256, ¿vale? El enfoque se llama fortalecimiento de los resultados de los indicadores, ¿sí? Hay que mejorarlos, hay que fortalecerlos, hay que darles como un nuevo impulso. Pero como todavía, si tenemos solo la matriz, aún no sabemos cuál es el real resultado. Pero la ventaja es que como ustedes vienen trabajando esto desde hace mucho rato y ya son súper expertos en el sistema de información, de esto sí tenemos datos. Pero podemos tener datos y quizás no tener una meta. No podemos empezar un PAME si no conocemos la diferencia que hay entre la meta y el resultado que estamos obteniendo, o sea, el delta. Ese resultado obtenido, que es la brecha entre lo que hoy debemos tener, que es la meta del indicador, con el resultado real de hoy, ese espacio allí, esa cantidad de números, sí, en este caso de números, es lo que nosotros debemos mejorar, debemos fortalecer, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una meta básica de todos los indicadores. Vamos por ejemplo, a dar algunas. ¿Cuánto ustedes podrían asumir que sería la meta de una satisfacción? ¿Cuál podría ser el ideal de meta de un indicador que sea de satisfacción de los usuarios? ¿Ustedes con cuánto porcentaje pensarían que están satisfechas con lo que les dan? 90 como está aquí, puede ser más bajito, puede ser más alto. ¿Cuál consideran que debería ser? Linda. Por lo menos, buenas tardes. Por lo menos aquí Hola, hola. nosotros institucionalmente manejamos 85%. Casi no se te escucha. Está el micrófono cerrado. Ahora sí me escucha. Ah, sí, sí, señora, ahora sí, ya mejor. Aló. Sí, ahí te estamos escuchando. Nosotros aquí institucionalmente por lo menos manejamos 85%. 85, voy a poner por aquí. Sí, 85%. 85, eso, 85. ¿Quién da más? ¿Quién da otro dato? El 90 está bien. 90, ajá. ¿Quién da más? ¿Quién da otro? ¿Puede ser menos de 85 o más de 90? ¿Quién cree que puede ser menos de 85 o más de 90? ¿Allí nos quedamos? Bueno, entonces miren, ¿por qué pensaríamos que debe ser 85? ¿O que debe ser 90? ¿O que debe ser 100? ¿O que debe ser 60? ¿Cuál es el criterio que tendríamos, con el cual nos basaríamos para establecer esta meta de satisfacción? Linda, ¿tienes allí de pronto presente en qué se basaron para establecer 85%? No, sinceramente no. Pensé que había sido sacado por un promedio de
más o menos en qué rango podíamos manejarlo. Ujú. No podría decirle específicamente, porque no sé si es por norma o es por promedio de las encuestas de satisfacción. Ok, son dos razones válidas, ¿sí? Entonces, espérenme, voy a dejarlo aquí en este comentario. Entonces vamos a poner aquí todas las posibilidades de establecimiento de metas, ¿sí? Entonces, primero, ay, espérenme un segundo, María. Listo. Entonces, primero, para establecer una meta, podemos hacer un comparativo de los resultados anteriores y definir un promedio, como nos acaba de decir nuestra compañera. Eso es una alternativa. Una segunda alternativa puede ser realizar un comparativo, una referenciación, perdón, una referenciación con una institución acreditada. La tercera alternativa puede ser realizar una referenciación con una IPS con buenos estándares, homóloga a la nuestra. La cuarta opción puede ser, estas son opciones, ¿no? No es que tenga que ser así o tengan que utilizar alguna, puede que exista otra, ¿sí? Entonces, son opciones. Otra puede ser tomar la muestra o tomar el dato del porcentaje del país, de las instituciones del país. Quinta, puede ser tomar el dato del promedio de los resultados del observatorio. Obviamente, tomando varias IPS pues que sean parecidas a la nuestra o al menos de los mismos servicios. Bueno, otra opción puede ser otra opción que no es muy utilizada realmente es superar el dato inmediatamente anterior sumándole un punto, ¿sí? Ir avanzando un punto. Esa no es muy utilizada porque como puede ser muy malo, puede ser en 20% y subir un punto sería 30%, o sea, pues un punto o 10%, ¿no? Sería 30%. Entonces sería muy bajito también. Entonces, no es muy usada, pero es posible. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes establezcan siempre una meta basada en datos y hechos, ¿sí? Basada en experiencia, basada en estadística, basada en algo real. Las metas jamás podrán ser definidas de una manera anecdótica, ni improvisada, ni supuesta, ni arbitraria, de ninguno de esos casos. Debe establecerse una meta que tenga bases, ¿sí? Bases técnicas. Entonces, y deben conocerla porque la Secretaría de los Entes de Control les van a preguntar de dónde obtuvieron esa meta, cómo la establecieron. Entonces, por ejemplo, este 90%
es un promedio nacional. Entonces, eso va entre el 85 y 90% es el promedio nacional. Realmente sí, es del 85 al 90. No que aquí siempre se trata de dejar el máximo para que se esfuercen, pero sí es del 85 al 90. Si ustedes ven en el observatorio, pueden hacer un promedio de todos los resultados y les puede dar 70 y algo o 90 y algo, ¿sí? Pero tienen que basar la definición, el establecimiento de la meta, la deben basar en algo confiable, en hechos y datos. ¿Sí me di a entender allí? Sí, señora. Listo. Ese es el primer trabajo que harían si eligen este enfoque. Esta está fácil. Digamos que es muy parecida a la espérenme, yo lo inmovilizo aquí. Es muy parecida a la segunda de satisfacción. A la segunda de satisfacción, que es proporción de usuarios que recomendarían la IPS. Entonces, es muy parecida, entonces sería como el porcentaje igual. El tiempo promedio de espera en la asignación de citas de medicina general es establecido está establecido en la 1551, pero digamos que esto es como un promedio nacional también. 3 días. Está también asignación de citas en ginecología, en medicina interna, en odontología también es 3 días. Ginecología y medicina interna no tienen meta establecida, pero la pueden tomar. Es muy fácil estas porque hay una documentación que tiene el ministerio de las estadísticas nacionales de los últimos años en cuanto a demanda, y esto en demanda de servicios, y esto les puede ayudar mucho a establecer la meta de los tiempos de atención o la oportunidad en las citas. Hay mucha documentación de esto, entonces ahí encuentran muchos resultados y pueden tomarlos tal cual. Espérenme, yo lo inmovilizo diferente para poder ver la dimensión. Aquí. Listo. Entonces, aquí en experiencia en la atención, además de la oportunidad de citas, tenemos oportunidad para la toma de ecografías, de resonancia y del triaje. ¿Sí? Esa es la experiencia en la atención que ustedes deben definir para lo que les aplique, ¿no? Si ustedes toman este enfoque. En seguridad de la atención tienen todo lo que es incidencia de neumonía, de infección del tracto urinario, de infección del torrente sanguíneo, endometritis, también están caídas, tanto en apoyo diagnóstico como en urgencia, hospitalización, consulta externa, eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos, úlceras por presión, reingresos y cirugías canceladas. ¿Sí? Esos indicadores que están en seguridad de la atención deben generarle el primer punto es la meta, establecerles la meta. Ese es el primer trabajo. Terminemos de ver las dimensiones, ya les explico el segundo trabajo que tendría que hacer la IPS que tenga o que vaya a seguir el enfoque del sistema de información. Entonces, la última dimensión para las IPS, aplicables a las IPS, tenemos efectividad en la atención. Y aquí tenemos todo el manejo, mejor dicho, están todas las morbilidades, mortalidades, tanto materna, morbilidad extrema,
Está todos los controles de hipertensión, diabetes, están la adherencia, está el manejo de las gestantes, está la toma de citologías, está la atención, la prevención en IRA y EDA, está está, bueno, las hospitalizaciones por dengue. Complicaciones de los hipertensos y diabéticos. Está las CA como leucemias. Bueno, está ese tipo de patologías o de digamos, sí, de padecimientos. Esos son los indicadores que nosotros vemos en efectividad en la atención. Para las IPS que le aplican, pues también establecer la meta. También hay mucha literatura que les ayuda a establecer las metas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud tiene bastante información. Cuando se trata de enfermedades de interés en salud pública, tiene información de datos que les puede ayudar a establecer la meta. Cuando ya terminamos esta tarea del establecimiento de las metas, viene la calificación de la intervención del indicador. ¿Cuál es la posibilidad de trabajar ese indicador? ¿Sí? Porque no todos los indicadores se pueden trabajar como se espera o se esperaría, porque algunos, digamos, son indicadores estáticos, que es un dato o de que no depende necesariamente toda la información de la IPS. Entonces se vuelve complejo, complicado trabajarlos y simplemente seguirlo midiendo, digamos, dentro del sistema, pero no para mejorar sus resultados. Hay resultados que se quedan, digamos, allí, en ese resultado, que no hay tendencia de mejoras. Entonces, si no tiene tendencia a la mejora, no se trabajan en PAME, porque en PAME es mejorar. Por eso se debe medir el nivel de intervención de los indicadores para saber si realmente hay posibilidad de trabajarlos. ¿Sí me voy a entender con el segundo paso? ¿Sí? Un ejemplo de ese indicador estático, ¿cuál sería? Por ejemplo, si es un indicador que no depende completamente de la IPS, puede ser, por ejemplo, espérenme. Por ejemplo, si fue uno clásico, uno que es muy normal, no es que ocurra, pero les voy a hacer el ejemplo con este que es más fácil de, digamos, o que le aplica a muchas IPS. Por ejemplo, sí, bueno, no, quedémonos con este, hagamos el ejemplo con este primero de satisfacción que le aplica a todas. Por ejemplo, un indicador se puede quedar estático si ustedes, por ejemplo, como IPS, solo fueran digamos, la primera causa que no dependa completamente de ustedes el resultado de la satisfacción. Ese no sería un resultado estático, pero sí es un resultado que no es muy factible intervenir, o es decir, no hay mucha posibilidad de que ustedes lo intervengan completamente porque no depende de ustedes. Por ejemplo, si ustedes simplemente fueran un paso en la ruta y no fueran el todo de la atención de este paciente y el paciente se termina quejando donde ustedes cuando la mitad o más de la mitad del proceso de atención era de otro. Que ustedes fueran, por ejemplo, imágenes y el paciente llegó mal preparado desde la IPS básica o desde la clínica o desde el sitio y el paciente llegó a la IPS y le dijeron, no, venga, pero es que desafortunadamente tengo que correr, lo tengo que esperar un tiempo, tengo que volverlo a preparar porque usted quedó mal preparado. ¿Cómo así? No sé qué, no, me quejé. Entonces, digamos que ustedes hacen su papel dentro de la IPS identificando oportunamente el riesgo, evitando que el paciente sufra y el resultado, la gestión incomoda al paciente, pero no depende de ustedes. Entonces, digamos que cuando ustedes lo vayan a calificar este indicador,
se van a encontrar que la meta de ustedes, lo que ustedes hacen dentro, está perfecto, digamos que puede llegar a 90 o más. Pero como hay una parte que ustedes no manejan, que no les queda de pronto fácil porque la red es muy extensa de esa EPS y les puede llegar de toda parte, no tienen mucha posibilidad de trabajar esa otra parte de la satisfacción, pero que recae en usted, o sea, que termina perjudicándolos a ustedes. Este indicador de satisfacción llega hasta un punto que ustedes ya no pueden trabajarlo o al menos como quisieran, ¿sí? Esa es una manera de que un indicador sea poco factible trabajarlo completamente. Y la otra posibilidad que les decía que sea estático es cuando puede ver primero que esta satisfacción llegó a 100 y digamos la meta es 90. Pero ustedes tienen como resultado 100 siempre, 100, 100, 100, 100. Y digamos que entonces como siempre 100, subieron la meta a 100. ¿Y aquí ya qué? ¿Qué mejoro de aquí? Entonces me dedico a mantenerlo, pero digamos que no es como el objetivo del programa. Aquí ustedes para el sistema de información para la calidad deben mantener este resultado. O al menos si van a dejar la meta de 90, moverse entre 90 y 100. Pero digamos que el objetivo para el PAME no sería. En el PAME se busca es que a través de la medición del desempeño de las auditorías internas, ustedes den mayor calidad. Si, por ejemplo, entre 90 y 100 pudiesen hacer un trabajo bueno y a veces se muevan entre 90 y 100 a pesar que sea la meta, entonces sí se puede trabajar en el PAME. Pero si ustedes siempre tienen 100, este indicador está estático, se quedó detenido, no hay avance, no hay tendencia a ninguna parte. Ni siquiera empeorar, porque siempre da 100. Entonces, han tenido ese resultado por mucho tiempo. O sea, que aquí, esa es una de las primeras formas de que se vuelva estático. Y otra forma de que ese indicador se vuelva estático es que, por ejemplo, ustedes tengan, no, en este no. En este de satisfacción, lo puedo tener en 100. Bueno, no, vámonos con citas. Otra forma, consulta médica. Otra forma en que se pueda volver estático es que ustedes tienen 3 días y de 3 días, ese es su mayor esfuerzo porque la capacidad de la IPS no le da más. Es decir, ustedes tienen una capacidad instalada que no da para que este indicador vaya a bajar más, es decir, que vaya a quedar en 2 días o en un día. Esa es su máxima capacidad y determinaron que definitivamente no se puede bajar de aquí, de los 3 días. Entonces, digamos que el mejoramiento de la calidad se quedó allí, en la meta, porque no, o sea, a pesar de que ustedes técnicamente lo puedan bajar, físicamente no pueden, es decir, están limitados, hasta ahí llegaron, o sea, hicieron el esfuerzo y lo dejaron en la meta. Y de ahí no pueden bajar más porque no tienen cómo montar más médicos encima del otro para tener 2 días de oportunidad. ¿Sí? Sí, no sé si me di a entender. Sí, señora. ¿Sí? Eso. Entonces, cuando ya ustedes se encuentran que el indicador se quedó detenido, que no tiene avance, entonces lo dejan para trabajarlo en el sistema de información como mantenimiento en los informes que pide las secretarías, pero en el PAME necesitan concentrarse en los que sí tienen capacidad de trabajar. Entonces, por eso, para que ustedes se den cuenta o les ayuden a ver o a diferenciar cuál es el indicador que es factible intervenirlo y también dependiendo de su gravedad, entonces por eso se pasa por una matriz. Esta matriz tiene 2 variables, factibilidad de la intervención y gravedad del efecto.
Entonces, yo voy a medir inicialmente la factibilidad de intervención, estableciendo del 1 al 4 cuáles son las posibilidades de que pueda intervenir, es decir, manejar ese indicador. 1, si la disponibilidad de intervenciones costo-efectivas para el efecto es mínima, es decir, si así yo le meta toda la plata del mundo, no voy a mejorar la calidad de la atención de los pacientes porque ya no puede, ya no pasa más nada con eso, o sea, no, estoy limitada. Entonces voy a calificar 1, o sea, de ahí no voy a avanzar nada. Es mínima. 2, si esas posibilidades, o sea, la disponibilidad de las intervenciones costo-efectivas, es decir, que vayan en un equilibrio entre el costo y el resultado, es moderado. O sea que, pues sí, tengo como, hay un mínimo de esperanza que si yo le meto platica a esa estrategia, consigo una mejora en así sea, pues, pequeña, pero hay una mejora. 3, si la disponibilidad de intervenciones costo efectivas es alta, es decir, le vamos a meter plata a esa estrategia para mejorar la adherencia a los pacientes de hipertensión, pero ojo, la idea es que pueda tener los resultados que esperamos y efectivamente es así, hacen el análisis y dicen, bueno, la estrategia nos cuesta 5 millones de pesos. Son una serie de actividades, de kits, de herramientas que se van a dar a los usuarios para que los usuarios se tomen los medicamentos y bueno, y los exámenes que se les van a tomar, no sé qué. Entonces, ahí vamos a tener un buen resultado. Es alta la posibilidad de mejorar la adherencia. Por ejemplo, en este indicador, por ejemplo, proporción de personas con hipertensión arterial a quienes se les realiza medición del LDL, no. Por ejemplo, sí, de hemoglobina glicosilada, por ejemplo. O sea, necesitaríamos una estrategia para mejorar la adherencia al tratamiento de hipertensión y diabetes y que el paciente, pues, lógicamente tenga unos buenos resultados cuando se le tome su hemoglobina glicosilada periódicamente. Entonces, vamos a generar una estrategia que nos dé unos buenos resultados. Entonces, calificamos 3 porque la estrategia es posible, tenemos la población, está localizada y tenemos una alta probabilidad de que consigamos mejoras, o sea que es factible trabajarlo. Y 4, cuando esa disponibilidad de intervenciones costo efectivas es alta, es muy alta o es muy evidente. Entonces, por ejemplo, con el ejercicio que les hacía ahorita de quedarse estático, es si yo voy a pensar en una estrategia para medir adherencia o para hacer que las personas se tomen los exámenes o para hacer que las personas se tomen el medicamento, me quedaría estática y no funcionaría si esa población es difícil de conseguir, difícil de localizar o definitivamente dicen no y no y no y todos firman que no, o sea que yo ahí qué más puedo hacer, ¿sí? Tendría que hacer muchas otras cosas que de pronto no son costo efectivas, es decir, por más plata que le ponga, por más esfuerzo y recursos que invierta, no voy a conseguir casi que nada. Entonces, con ese ejemplo yo calificaría 1 si esa fuera la situación, pero calificaría 4 si definitivamente con que yo le diga, señor, venga, tómese la hemoglobina glicosilada, inmediatamente llega. O vamos a hacer una jornada y todos vamos. Eso sí, o sea, la posibilidad de que yo logre eso es lo que se mide aquí. Y asimismo voy a calificar la gravedad del efecto. Entonces, voy a calificar 1 en la gravedad del efecto
si el volumen de la población a la cual voy a cubrir es muy parecido al de la priorización. Aquí es el volumen de la población afectada por el efecto, es decir, mi objetivo, y la contribución de la carga de enfermedad es mínima. Es decir, esa población, si yo no intervengo ese indicador, si yo no trabajo, no hago nada con ese indicador, ¿esa población se me va a enfermar, sí o no? ¿Qué tan enferma estaría si yo no trabajo? Si yo digo, no lo trabajo, no genero ninguna meta de ese indicador, dejo que eso simplemente medirlo y medirlo y medirlo y no lo intervengo, entonces la gente no se va a enfermar, entonces ¿para qué lo hago? O sea, queda en uno. Porque pues digamos que la carga de enfermedad que me va a generar en el sistema, en mi servicio de salud o en la gestión de la prestación de mi servicio es mínima, es nula. Entonces calificó 1. Pero si yo no trabajo ese indicador, no lo intervengo y esa población se me enferma moderadamente, o sea, hay ciertos casos, ya se están presentando casos, o por ejemplo, si estamos hablando de hipertensión, se me están yendo para urgencia uno que otro caso, entonces es moderada. Pero si aumentan los casos y los pacientes no se toman ninguna hemoglobina glicosilada, yo no hago nada, no lo intervengo y los pacientes se me siguen enfermando o complicando y llegando a otro nivel de atención, aportando más carga de enfermedad al sistema, entonces, y afectando los recursos, entonces estrés es alta. Y 4 es muy alta o fatal. Imagínense, yo no hago nada con ese indicador, no le tomo ninguna hemoglobina glicosilada, el paciente se me enferma, se me complica o el paciente le da una complicación que lo lleve a la muerte, entonces esto es demasiado grave. De esa manera voy a calificar toda esa posibilidad que tengo de hacer algo con esos indicadores, ¿sí? Con esos resultados. Entonces, voy a calificar aquí. Ese es el segundo paso. Primero establezco la meta y segundo, califico de acuerdo a la matriz el nivel de factibilidad y la gravedad del efecto si yo no hago nada. ¿Me di a entender? Hola. Sí, señora. ¿Sí? Listo. Esto, ¿por qué se los estoy explicando así de esta manera? Es porque esto lo necesitan no solamente para PAME, hasta aquí, hasta el paso que ya les voy a explicar, es lo que ustedes normalmente deberían tener en el día a día. O sea, es como en riesgos. En riesgos ustedes deberían tener esa matriz ya establecida, ya definida. Aquí en el sistema de información lo mismo. Estos dos enfoques son los de su día a día. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el tercer paso? Pues traen los resultados. ¿De cuál? Pues del último periodo o de los últimos periodos. Por ejemplo, como estamos arrancando año, pues traen desde finales de 2022, que sería el tercer, no mentiras, traerían, no, pueden traer el primero, segundo y tercer trimestre. Primer trimestre de 2023 fue en abril. El segundo trimestre fue en julio. El tercer trimestre fue en octubre y el cuarto trimestre en enero. Sí, tienen todos los 4 trimestres. Entonces traen todos los datos de los 4 trimestres de 2023 y los traen aquí. Y luego entonces en la autoevaluación van a establecer entonces cuáles son las fortalezas que hoy tienen para mejorar esos resultados y sobre esas establecen las oportunidades de mejora. Esa sería la autoevaluación, digamos que es igual a riesgos, porque sí es necesario saber ustedes qué es lo que tienen hoy, con lo que pueden defenderse en cuanto a soporte de trabajo realizado. Porque, por ejemplo, si usted dice, no, es que yo vengo de acá, de unos indicadores, pues, muy variables. Por ejemplo, acá tenía
¿Cuántas personas dijeron que estaban satisfechas? Dijeron 50, pero eran 70. Entonces tengo 71. Por acá dijeron 60 y tenía un 70, ¿cierto? Por acá dijeron, volvieron a bajar 55 y tenía 70. Y por acá tenía, pues por acá bajan, no mentiras, digamos que subieron, tenía 65 y acá tenía 70. O sea, mi base, mi población es la misma, pero varían las personas que dicen estar satisfechas. Aquí el promedio general, espérenme, espérenme. Aquí dice que, bueno, aquí incluso le podemos dejar un consolidado, un promedio de todos para saber cuánto le fue en el año. Eso es como, eso es voluntario, pues si le quieren añadir. Ay, ¿qué es esto? Entonces, si yo le promedio general, entonces yo digo aquí que promedio entre promedio entre este y este y este y este. Entonces, no me sacó. ¿Por qué no me sacó el promedio? Ay, ¿qué pasó? Bueno, hagámoslo a palo. Es que aparece. Hagámoslo hagámoslo así. Este más este más este. Más este. Dividido. Ay, ¿por qué? Ay, algo estoy haciendo mal. No, bueno, ahora lo corrijo, algo estoy haciendo mal. No sé. ¿Por qué no me sale? No sé, algo estoy haciendo mal, pero me llegó algo acá. $71, 86, 79 y 93. Es 82. 82.25. No sé por qué me quiere. Bueno, luego lo arreglo. 82.25. Listo. Entonces, este promedio es 82. Y recuerden que la meta es 90. Entonces, vamos a hacerle el delta para saber qué tanto ustedes tendrían que hoy estar trabajando. Entonces, el delta es la diferencia entre el 90, entre la meta y este resultado del promedio. Entonces, le falta 8% para llegar. Ese sí es fácil visualizarlo porque 90, 82, pues es 8%. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cuál es la diferencia de ese 8%? ¿Cuál es la realidad de ese 8%? Son todas esas personas que han manifestado algo en contra de la IPS o del servicio o de alguna persona que los atendió. Son todas esas personas que han referido, escrito de cualquier manera, que no están conformes o presentaron una queja. Son todas ellas, pero el foco está en lo que dicen, en la causalidad. Y ahí es donde ustedes deben trabajar y ver qué fortalezas tienen hoy para que este 8% sea menos
o para que este 82% sea una realidad. ¿Qué es lo que han hecho para llegar a este 82%? Esa es la fortaleza. Y la oportunidad de mejora es qué es lo que tienen que hacer para que este 8% desaparezca y ya sean, este promedio ya sea 90 o superior. ¿Sí me di a entender? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería el trabajo del sistema de información. Primero, establezcan la meta de todos los indicadores que les apliquen. Seleccionan cuáles son los que les aplican, dejan solo los indicadores aplicables y trabajan con lo que quede. Cuando ya dejen lo que queda, establecen la meta, una meta con base en hechos y datos, como dijimos, con base en estadística, con base en algo lógico, en técnico. Posteriormente, califican el nivel de intervención de los indicadores, a ver si los pueden trabajar o no. Traen todos los resultados para saber en qué están. Determinan pues describen cuáles son las fortalezas que hoy tienen para haber llegado a este promedio y qué les faltaría, es decir, cómo se traduce esta delta en estrategias que les ayuden a desaparecer este delta. ¿Sí? Preguntas. ¿Tienen preguntas de este estándar? De este enfoque. ¿Tienen preguntas? Yo no. Bueno, ajá, Mayerly. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí tengo una pregunta. Ah, Claudia. Listo. ¿Cómo es? Ven, vale. Dígame. Bueno, yo veo que hay varios indicadores. No sé por qué tenía la percepción de que cuando se trabaja este enfoque, sí o sí hay que incluir eso de satisfacción y oportunidad en citas. ¿Es obligatorio o sí, por ejemplo, porque es que hay muchas entidades que les pasa lo que tú explicabas ahora, que se queda estático por alguna razón, esos indicadores, entonces pues como que no tiene más para dónde pegar. Pero yo veo que tú has incluido ahí más, o sea, es decir, yo puedo elegir no incluir esos, pero sí incluir los otros. Ah, pero debe ser, sí, total, pero debe ser con hechos y datos, es decir, de una manera técnica. Por ejemplo, hacemos la revisión de todos, a ver cuáles aplican y cuáles no, y dejamos solo los que aplican. Así sea que los podamos trabajar o no, porque todavía no sabemos hasta que no le apliquemos la matriz. Entonces dejamos todos los que aplican. Cuando ya tengamos los que aplican, vamos a establecerles una meta. Es decir, bueno, yo tengo estos datos estadísticos, tengo estos datos de los datos a nivel nacional o me voy a comparar con XIPS que tiene todos esos indicadores y los tiene súper, entonces el dato que ellos tengan de resultados, esa va a ser mi meta, llegar hasta allá, entonces lo establezco así, entonces lo defino. Cuando ya vaya a medir el nivel de intervención, ahí es donde empiezo a hacer ese trabajo que acaba de decir Claudia, bueno, vamos a ver si realmente me quedé estática o no. Entonces, si no tengo mucha claridad, entonces califico primero. Traigo los datos, los resultados primero. Si todavía no lo tengo así como muy claro, entonces traigo primero los datos y luego hago el nivel de intervención si estoy muy confundida. Pero si lo tengo muy claro que definitivamente eso se quedó en 100 la satisfacción y eso de ahí no va a moverse, entonces no lo elimino, sino que lo dejo descrito que no hay oportunidades de mejora porque tengo ya todas las fortalezas que necesitaba para mantenerlo en lo máximo. Entonces aquí en fortalezas describo todo, dejo las evidencias y no hay oportunidades de mejora, o sea que él queda ahí. ¿Sí me voy a entender?
Sí, señora. Eso. Entonces, debe ser siempre con evidencias de por qué sacamos algo, por qué no trabajamos algo, por qué lo seleccionamos o no. Siempre debe estar la razón y la justificación para que no sea anecdótico. O como una decisión arbitraria que uno diga, ay, no, ya no, sino que con datos. O sea, ¿y qué soporta eso? ¿Cuál es el sustento o la evidencia de por qué no voy a trabajar eso? Está aquí en las fortalezas. Todo lo que tengan ustedes de trabajo realizado que va a justificar obviamente el por qué se les quedó estático, va a estar aquí en fortalezas. Pero es una muy, muy, muy buena pregunta. ¿Qué otra tiene? ¿Qué otra tienen? ¿Tienen más preguntas? Bueno, vamos a empezar. Mayerly, ¿está claro el tema de este enfoque del sistema de información? Mayerly. Sí, señora, sí. Vale, vale. Verónica. Sí, de hecho, siempre he querido trabajar este enfoque porque en la IPS donde yo trabajo es una IPS de terapias y en el tema de indicadores, pues los de norma son poquitos, lo de la 256 y siempre he tenido como esa inquietud, solo nos aplica experiencia en la atención, 2 indicadores y de seguridad pues caídas y también están estáticos. Hace mucho tiempo el tema de manejar las encuestas, de investigar sobre la experiencia en la atención, ese proceso ha estado como estandarizado, entonces se mantiene, es una población cautiva, los abordamos siempre de uno a uno, el encontrar como quejas o algo es una búsqueda permanente que se hace y el indicador lo tenemos siempre allí como a cuello corto, por llamarlo de alguna manera, y está estático, entonces no he visto como la manera de abordarlo, pero igual me sirve para el tablero de indicadores internos, lo que pues estoy aprendiendo en esta clase. Sí, señora, así es. Sí, si ustedes ven que definitivamente como que para PAME no, pero sí lo deben de desarrollar para el sistema de información. Eso sí o sí lo pide la circular 012. Entonces, recuerden que la circular 012 trabaja PAME, la obligatoriedad del reporte de PAME y los lineamientos y el sistema de información. Entonces, les dice, hagan análisis, generen estadística y generen gestión de esos indicadores. Entonces, cuando uno los va a trabajar dentro del sistema, los mantiene. Cuando se le quedaron pues ya en lo máximo, en la meta máxima por tiempos ahí, entonces uno los mantiene. Sigue generando las mismas actividades para que no se le caigan. Y los que le falte poquito, pues digamos que solamente sería como un trabajo puntual y los levanta. Pero si ven la oportunidad que así sea un indicador, tienen bastante para trabajar, puede ser el momento o el motivo para considerar este enfoque como su enfoque elegido para este año 2024, dependiendo de la posibilidad de trabajo que haya allí. O sea, todo dependerá de la calificación de esta matriz, para que ustedes puedan tener bastante por trabajar, o definitivamente muy poco por trabajar. ¿Vale? Dulceides. Por aquí la veo conectada. Hola, Hola, señorita. ¿Comprendido este enfoque? sí, señora. Ah, vale, listo. Diana, ¿comprendido? Sí, señora, entendí. Vale. Claudia 1, Claudia Paz. ¿Comprendida? Siempre es la que me contesta. Sí, señora, no, de hecho, creo que fue Verónica la que contestó ahorita que trabajaba en la parte de terapia. Yo también vi lo mismo, me interesó mucho el enfoque
Ajá. para el tablero de indicadores del sistema de información. Me parece interesante, además, porque el año pasado la Secretaría de Salud nos pidió a nosotros como el reporte de los indicadores, pero nos pidió una tabla con los valores, ¿sí? Con la información, y nos pidió que qué actividades habíamos realizado para mejorarlos o para mantenerlos. Bueno, entonces me pareció interesante el modelo de la malla que presentaste para esa información que nos pide la Secretaría. Sí, señora, así es, sí. Ah, súper. Y Claudia 2, Claudia Milena. Sí, fíjate que sí entendí, pero me acaba de surgir una pregunta con el comentario que hizo la compañera, Ajá, porque pues la Secretaría por norma le pide a uno mejoramiento de los indicadores de calidad ajá, semestralmente, ¿no? ujú, Entonces, se me ocurrió que si uno trabajara el PAMEC con estos indicadores, y pues ujú, obviamente ahí incluye esos, ujú. ¿será que uno tiene que presentar aparte plan de mejora de esos indicadores? ¿O será que ya incluyéndolos en PAMEC ya estaría como cubierto? Pues porque uno trabaja PAMEC todo el año, ¿no? Sí, así es. No, y hasta mejor lo que presenten con el PAME porque lo presentan hasta mes a mes y ellos allá lo piden trimestral o semestral. No, sí, o sea, incluso ustedes podrían enviar la gestión del PAME en los informes que envíen del sistema de información. Si utilizan el enfoque de los indicadores del sistema, les sirve para las dos cosas. ¿Cuál es la limitante allí? Que las IPS, digamos que es así como nos decía Verónica, se vuelven tan estáticas con los 3 indicadores que les aplica, entonces no hay no hay mucha mejora. Entonces, cuando ustedes le piden resultados del análisis, ustedes pueden seguir enviando periodo a periodo el mantenimiento de esos indicadores. Por ejemplo, si ustedes siempre la satisfacción la tienen en 100, siempre, el 100% de los usuarios dicen que la recomiendan y no tienen caídas y son los 3 únicos indicadores, entonces ustedes deben presentar mantenimiento de las estrategias para estar siempre en el 100 y mantenimiento de la operación o de la gestión de la seguridad del paciente para no presentar caídas. Es decir, que si ustedes ya dicen, sí, yo busco, o sea, yo reviso, hago rondas para ver si hay riesgos de caídas por ahí y eso es lo que trabajo siempre, por eso no tengo caídas, siempre pueden enviar lo mismo dentro del sistema. Pero en PAME no, porque en PAME deben avanzar. Entonces, si yo encuentro que se quedaron con las mismas actividades, en PAME no podrían seguir, digamos, diciendo, esto es lo que hice, porque el PAME es mediciones por periodos. Entonces, por ejemplo, si ustedes finalizaron en 2023 con 0 caídas y 100% de satisfacción y 100% de recomendarías, entonces ustedes hacen la autoevaluación y encuentran lo mismo. Pero cuando lleguen al plan de mejora, si encuentran lo mismo, entonces no tendría sentido, ¿sí? Si ustedes realmente tienen algo que trabajar, así sean esos 3 indicadores, y de verdad tienen herramientas para trabajar la identificación de riesgos para caídas, y de verdad pueden trabajar todo el tema de satisfacción y quejas y reclamos para que esos indicadores realmente tengan una mejora evidente, que les sirve para el PAME y para enviarlo a la Secretaría, ¿sí? Sí, correcto. Entendidísimo. Vale, listo, perfecto. Diana iba a decir algo, se le activó el micrófono. Sí, se le activó. ¿Quién más está conectada? Está Rosa. ¿Comprendido este enfoque? Tiene el micrófono cerrado. Rosa. ¿Será que se desconectó? ¿Y Mailer?
comprendido este enfoque? Si quieren me escriben, si no tienen micrófono, si quieren me escriben. Es importante, sí, perfecto, Rosa ya escribió, Mailer falta por confirmarme si quedó comprendido. Es importante porque esta es, como les decía, la etapa más grande y más importante, esta autoevaluación. Si ustedes al menos la parte explicativa, la parte teórica, o no tan teórica, sino de explicar o de instrucción de cómo se maneja cada enfoque, ¿les queda claro? Perfecto, listo, vale, gracias. Entonces, ya es más fácil cuando estemos en las individuales que nos concentremos y nos rinda el ejercicio. Entonces, todavía faltan por pedir las fechas de la autoevaluación. No se olviden para que cuando pasemos a la segunda etapa de las clases individuales, ya todas hayan pasado, ¿vale? Entonces no se olviden de escribirme, bien sea al WhatsApp o bien sea al correo, y pedir su fecha. Listo, entonces no alcanza. Listo, Linda. No le pregunté, Linda, que le quedó claro esta, no la vi en el... ¿Sí? ¿Quedó claro el enfoque? Sí, señora. Vale. Ahora sí, dime la pregunta. Profe, una pregunta, ¿me puede regalar su WhatsApp? Sí, escriban ahí al 313-5, sino que ahorita yo tengo ese número, entonces yo en un tiempo lo había entregado, pero ya lo tengo nuevamente. Es donde nos envían los links. Sí, señora, sí. Allí lo tengo gracias. nuevamente, entonces 313-583-5334. Allí me escriben y yo por ahí les confirmo la fecha y de una vez también les voy separando ya en mí, les voy separando el espacio en el cronograma. Listo. Y las que necesiten enviarme documentos, es decir, documentos PAME para ir viendo antes, porfa, me los envían al correo. El correo, recuerden que es este. Este que les estoy dejando aquí, instructoresformarte@gmail.com. En este correo me envían lo que son los PAMEs que quieren que yo revise antes de la clase individual, ¿vale? Porque allí yo me hago como una idea de cómo les voy a orientar el ajuste si necesita, porque otros de pronto no necesitan, sino que darles otra alternativa de manejar la autoevaluación para que ya vayan arrancando con eso y vayan gestionando. Cuando cerremos con la priorización, empezaremos la segunda sesión de las clases individuales con las que ya pasaron primero y así sucesivamente. Entonces, para que no se queden tampoco pegaditas las que ya pasaron y puedan ir avanzando, ¿vale? Bueno, ¿otra pregunta tienen? Con esto ya cerramos la autoevaluación de los 4 enfoques y la próxima clase vamos a hacer las 2 que le decían, selección y priorización de una vez, para tener más tiempo con el tablero de indicadores, porque recuerden que este tablerito lo tenemos que ir llenando aquí con ejemplos, pero a nivel individual, cuando estemos en la tercera clase individual, nos vamos a concentrar a ver cómo les está quedando y hacer más ejercicios, ya más puntuales con lo que a ustedes les aplica, dependiendo de las metas que se establezcan en el PAME, ¿vale? Así que dependiendo de la priorización se establece la meta y dependiendo de la meta estará diseñado el indicador. Entonces, no se olviden, la próxima clase, selección y priorización, para que en la siguiente nos tomemos unas 2 clases con este tablero de indicadores que es muy importante. ¿Vale? Una preguntita. Señora. Señora. Ese formatico que usted nos está compartiendo, ese aún usted no lo ha enviado, ¿verdad?
Sí, está ahí, entren a la plataforma, ya, está aquí, ya les digo. Aquí me están viendo en la plataforma, ¿cierto? Sí, yo entré a la plataforma. Ingresen el correo, ingresan la contraseña, ya todas les envié, o se les envió, algunas les envié yo. Ay, no, mentira, espérenme que está ahí. Creo que la puse bien, vamos a ver. Entonces, entran a la plataforma, buscan el diplomado. Pues yo aquí tengo muchas cosas, pero ustedes lo tendrán ahí más a la vista. Entonces, buscan el diplomado y esta herramienta está aquí en el módulo. Espérenme que cargue. Bueno, aquí está en el módulo 2, en la última lección, aquí, herramienta PAME. ¿Sí la ven todas? Sí, señor. Entonces entran aquí a herramienta PAME, le dan clic ahí en el nombre y le dan, y aquí están, a mano derecha, aquí está lo que está para descargar, el modelo programa de auditoría para el mejoramiento de calidad, modelo PAME 2024 de los 4 enfoques. Esta herramienta se llama modelo PAME 2024 4 enfoques. Esa que está en C. Y la de PowerPoint de la planeación es la primerita. Entonces simplemente le das descargar y ya. Aquí como no dice muchas modificaciones, no hay necesidad de volver de, bueno, sí, esta línea se la voy a actualizar como para que les quede esta línea, pero pues digamos que, bueno, las dos columnitas que le adicioné. Ya ahorita las organizo y se los vuelvo a enviar. Cada que yo modifique, les actualizo la herramienta. Entonces, para que estén pendientes, que la herramienta no se va a quedar como la primera, ¿vale? Siempre ingresen y bajen la última versión, porque siempre que haga modificaciones en vivo, voy a actualizarles esta herramienta, ¿vale? Entonces, más tarde, ya estará en una horita más o menos, ya estará la nueva. Y si el viernes le vuelvo a hacer modificaciones, vuelvo y subo una nueva. Pero esa es la misma, el mismo nombre, pero es actualizada, ¿vale? Recuerden, está en el segundo módulo, herramienta PAME. Y ya el próximo viernes arrancamos el tercer módulo, mapa de procesos, modelo mapa de procesos, tengan el mapa de procesos a la mano, selección de procesos. Lo que vamos a hacer es adelantar el cuarto módulo, priorización, para que calidad esperada nos queden unas 2 o 3 clases, ojalá. Porque medición del desempeño vamos a necesitar al menos 2 clases. Entonces aquí se nos van a ir unas 4 clases. Ya de ahí en adelante, ya después de que abarquemos estas 4 clases, el diseño del plan de mejora es un poco más sencillo. Ahí vamos a utilizar unas 2 clasecitas y la última para esto que ya digamos, teniendo el plan de mejora ya listo, la evaluación, el aprendizaje y la estandarización es cosa de una clase. O sea que no es tanto. O sea que si nos da a finales de abril, nos da perfecto si lo hacemos de esta manera. Y con las individuales también adelantamos mucho. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vale, entonces, no se olviden entonces de los pendientes. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes o las que programen esta semana. Esta semana que viene, si Dios lo permite, programen las individuales. Nos vemos allí. Vale, feliz fin de semana. Juiciosas, que les rinda mucho, que disfruten. Gracias, bendiciones, feliz fin de Vale, semana. muchas gracias. Para ti, hasta Igual. luego. Hasta luego, chao.